Konnichiwa. Estas son 4 creepypastas que no te dejarán dormir. ¿Qué mejor momento para volver con historias de terror que en Halloween? Como siempre, he tratado de recopilar aquellas historias que, dentro de lo posible, sean variadas y diferentes, que ya sabéis que a veces parecen clones unas de otras. No sé cuántos Jeff the Killers o Slendermans hay rondando por ahí, ya he perdido la cuenta. Número 4. Edward Mordrake. Habla tan divertido. Lo estoy diciendo bien, es Tryline. Tryline. Ocasiones, de forma inevitable, Triline. algunas personas presentan O es Triline. Es Triline, lo más seguro, porque es español. O es Tryline. Formaciones en su nacimiento y con las que tienen que lidiar el resto de su vida. Edward Mordrake fue uno de ellos, un chico que nació con 2 caras, una cara extra que, según dijo, podía susurrarle. Nacido en una familia rica en algún momento del siglo XIX. Espera, yo he visto una película de terror que es así, literalmente. Se trata de una chica que no sabe, que tiene como que 2 cerebros y 2 caras, y la otra cara está aquí atrás, y que esta cara de atrás era un psicópata, como un virus intentando apoderarse de su mente, algo así. Edward no pudo recibir ninguna ayuda médica, nadie quería arriesgarse a extraer esa Malignant, cara. El riesgo a eso. dañarle irreversiblemente Lo vi. era muy alto y después de todo, salvo el estético, la cara no suponía un problema. Sin embargo, sus padres desde bien temprano notaron que no era exactamente así. Cierto era que la cara no podía hablar y aún menos Maligno, comer, pero eso, sí que así podía se llama la gesticular, película, podía Maligno. mover los labios sin emitir ningún sonido, podía sonreír No, Dios y mío. podía llorar, pero sin lágrimas. Ese abanico de emociones estaban conectados a Edward, pero de una forma diferente. No reían o lloraban al unísono, sino que la ¡Qué cara feo! sonreía cuando Edward lo pasaba mal y se ¡Edward! entristecía si estaba bien. Como dije, la cara también podía mover los labios y aunque ni los médicos ni la familia escuchó nunca nada, Edward sí que podía. Aseguraba que podía escucharle susurrar algo que no entendía, pero aún sin entenderlo le aterrorizaba, le impedía dormir por las noches y cada vez estaba más al borde de la paranoia. Igual que la película, literalmente hay una película. Me imagino que la película se basó en esto. Pasó, Hannah, habla bien. Creo que la película se basó en esto, se llama Malignant, Maligno. Y que cuando la chica era chiquita, la niña, la protagonista era chiquita, decía cosas como que escucho la voz del demonio, algo así. Y que no era ningún demonio ni nada, que era esta cosa fea. El Dogtops o el Breakman, ¿qué es eso? Alonso Morales, gracias. Rocco y suplicó que le quitaran esa cara, pero no quisieron, y Edward tuvo que convivir con ella hasta que ya no pudo más. Cuando llegó a los 23 años se suicidó, dejando una nota explicando que ya no podía soportarlo más. No lo sabía porque no lo entendía, pero creía que en el fondo eso era lo que quería la cara, y no le dejaría en paz hasta conseguirlo. Quizá tan atormentado como estaba Edward lo estaba esa cara extraña, y su única forma de liberarse era llevándole a la locura y al suicidio. Seguramente esta historia de las 2 caras os suene vagamente por la primera película de Harry Potter. El tema es que lo de las 2 caras es una leyenda muy antigua y se ha utilizado en diferentes ámbitos, tanto en películas, libros como temas musicales. Se comenta que puede que sí se diera realmente un caso parecido a como se explica en esta historia, y que esa persona nacida con 2 caras llegase a suicidarse. Los motivos, claro, serían desconocidos. Número 3. Pero el final de Maligno, de la película de terror, tuvo un buen final, que no me lo esperaba. Y justamente por eso no me gustó. No, pero sí, está interesante. Una carta del asesino de mi hija. La familia estaba destrozada. Pronto se cumpliría el año de la desaparición de Emily, y su madre, padre, hermano no se sentían con fuerzas para afrontarlo. Hasta hace poco, seguían aferrándose a la idea de que regresaría, que sin saber cómo un día aparecería. Pero ya había pasado un año y tenían que empezar a cambiar la palabra desaparecida por fallecida. Cierto que podía ser relativamente poco tiempo, pero para una niña de 13 años, desaparecer sin dejar ni una sola pista era demasiado. Entonces ocurrió lo inimaginable. La madre recibió un email con información sobre su hija, titulado "Una disculpa por lo que hice". En el email, un desconocido, sin dar su nombre, cuenta que Emily está muerta porque él la mató. Se recrea en cómo alargó el momento, cómo disfrutó torturándola previa. ¡Ew! Me das asco, psicópata, ¿por qué? A ver. El modelo de Pigman narrado por Noviembre Nocturno. Por una semana me daba miedo ir en metro. Oh no, G, oh no. Obviamente, aunque aseguraba que no la había violado. Confiesa que aun sabiendo que nunca podría estar con ella, nunca la quería. Se había intentado acercar, pero siempre le alejaba, así que solo pudo formar parte de sus fantasías. Sabía que estaba mal,
pero no podía evitarlo. Todos esos años, esa obsesión por ella fue creciendo. ¿Por qué será que la voz? Es que la manera que habla es totalmente diferente, pero la voz se le parece tanto a Nova. ¿O soy la única que piensa así? habla de una manera totalmente diferente, pero se parece el timbre de voz. Cada sueño la tenía ella como protagonista, y en el fondo sabía que no iba a terminar nunca, que solo podría terminar si él hacía algo al respecto, y lo hizo. Le explica cómo lo preparó todo, la cabaña en el bosque, las cuerdas para atarla, las herramientas para matarla. ¿Quién es Nova? Estamos hablando de la papa, Just Nova. Fue un día cuando ella volvía del colegio cuando consiguió llevársela a la cabaña sin utilizar la fuerza, porque ella confiaba en él. En este punto la madre hizo una pausa. ¿Su hija confiaba en un asesino? Tenía que ser algún amigo suyo. Cada vez la idea se hacía más clara. No le daba mucha información, pero intuía que cuando terminara la carta podría encontrar al asesino de su hija, así que continuó. Reiteró, le aseguró que no la tocó sexualmente, no por falta de ganas, sino más por respeto. Aunque estaba seguro que esa parte no la entendería, le recordó que él estaba enamorado de ella. Asimismo, después de contarle cómo lo hizo, dijo que ya no tenía sentido. Creía que todo iría mejor, pero fue lo contrario. Desde entonces no ha pasado un solo día que estuviera más vacío que antes. Durante todo este tiempo solo ha hecho que pensar que él también debe morir. Y eso es lo que va a hacer. La carta era para comunicarle que se suicidará en el aniversario de Emily. No espera que eso le reconforte, pero en último término, que trate de comprenderlo. Después de leerlo, lógicamente la madre no paró de llorar. Pensó, se le pasó por la cabeza que todo aquello podía ser la broma de alguien, que solo quería hacer que su familia sufriera aún más. Por eso, como después de todo no daba mucha información, no se le enseñó ni a su marido ni a su hijo. Trató de poner buena cara, disimular y pasar el aniversario como fuera. Al día siguiente, recién despertada, escuchó un ruido muy fuerte, un disparo que venía de la habitación de su hijo. Ella con el marido fueron corriendo para ver qué había pasado, pero para cuando entraron, ya era demasiado tarde. El chico se había pegado un tiro en la cabeza. El marido comenzó a llorar. Ella no pudo ni respirar. Número 2. I'm happy.abby. Como muchos... I'm happy.abby. Descansa, Hannah. Espera, déjame descansar. Es que habla muy rápido. Habla un poquito más despacito, por favor. Necesito concentrarme porque si no, no le entiendo. Dross o Noroi, mira, si quieres ver sus videos, vete a ver sus videos, no me mandes a mí a ver sus videos. Yo voy a ver lo que se me pegue la gana. Sabrán, internet y más la deep web está plagado de imágenes creadas para desquiciar a la gente, imágenes que muestran la parte más oscura del ser humano. I'm happy.abby era uno de esos proyectos. Empezó tímidamente como un vídeo que intentaba parodiar o reírse de los demás vídeos similares. ¿Será que existe? Espera, me dio curiosidad. ¿Cómo se llama? I'm happy. Happy. Punto. ¿Dónde está? ¿Eh? Ah, no, no existe. No existe la página. ¿Ahora? Ya no existe. Hola cabros, hoy les presento mi primer creepypasta y Matia vi en marzo del 2007, el GIF de una carita sonriente fue subido en 4chan. Cuentan que, si le dabas clic, la carita se iba transformando en un fiero rostro, que gritaba para dar paso a escenas reales sobre las peores cosas de las que es capaz el hombre. Está en Deep... Oh, no, no, mejor no busco. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿En serio? ¿En serio? Ok, volvemos aquí entonces. Empezaba mostrando un smiley face pero con los ojos y la boca recortados de otra imagen. El vídeo original mostraba esa cara mientras de fondo podía verse una estantería con una verdadera colección de cabezas decapitadas, eso sí, de plástico, aunque tenían el detalle de tener la boca cosida forzándoles una sonrisa. El proyecto desapareció, se publicó un par de veces en páginas populares pero enseguida lo eliminaban, un chiste que no llegó a tener gracia. Sin embargo, con el tiempo reapareció la misma cara pero en formato .gif. En esta versión no salen las cabezas de fondo, se limita a transformarse grotescamente en otra cara mucho menos simpática, lo que parece ser otro intento de smile. ウェブデザインに興味がある方にお願いがあります。実は今回弊社のやっているウェブデザインセミナーの無料モニターを
A ver. smiley face, pero con la boca arrancada y sin ojos. Los creadores del primer vídeo no se hacían responsables y dijeron que seguramente tenía que ser la creación de un fan que parecía estar obsesionado y desquiciado. La gran mayoría que siguió el tema del GIF recibieron vídeos en sus cuentas privadas de cómo alguien le estaba cosiendo la boca a una cabeza real decapitada, formando lo que intentaba ser una sonrisa, pero por como lo describían, conseguía una expresión muy incómoda de ver. Los vídeos eran desagradables, claro, pero lo peor era que cada día recibían otro vídeo, otra cabeza, otra sonrisa. En total recibieron 23 vídeos, de los cuales muchos de ellos se negaron a ver, cosa totalmente comprensible. Después de ver los primeros vídeos se sentían incapaces de ver el GIF, sabían que de alguna forma oculta, esta imagen era una de esas cabezas decapitadas forzadas a sonreír, forzadas a ser feliz. Número 1. Cintas de vídeo. Esta historia comienza con Steve, que explica una de las cosas más extrañas que ha visto en la vida. Todo Cintas de video. tiene lugar en una gasolinera en Pensilvania y gira en torno a Jeremy, un compañero de trabajo nuevo que había entrado hacía unas pocas semanas. De las pocas veces que había coincidido con Jeremy en los cambios de turno, le pareció un tipo extraño, muy callado y con una extraña sonrisa. Todo eso no sería un problema para él o su jefe si no fuese porque desde hacía una semana más o menos notaron que faltaba aceite de motor, producto que desaparecía sospechosamente durante el turno de Jeremy. La intuición parecía bastante clara. En algún momento durante su turno aprovechaba para llevarse el aceite y a cada día que pasaba, quizá por la confianza de no ser pillado aún, robaba más cantidad. Su jefe, harto ya de la situación, quiso ponerle remedio rápidamente, pero aunque parecía bastante claro, no tenían pruebas. Miró las cámaras de seguridad por encima, pero no vio nada extraño. Necesitaban algo, pruebas. Por eso le pidió a Steve que después de su turno se llevara las cintas y las examinara segundo a segundo y que le avisara de cualquier cosa sospechosa. Para Steve no era el mejor plan del mundo, pero aceptó después de asegurarle que le pagaría ese favor como horas extra. Así que bueno, si solo tenía que mirar las cintas no parecía tan terrible, así que se puso a hacerlo. La primera hora era aburridamente todo normal. Pudo ver cómo Jeremy entró a las 4 de la tarde, cambiándole el turno a una trabajadora. A las 4:03 entró una cliente habitual, la señora Thompson. Compró un periódico, un paquete de tabaco y se marchó. Al momento entró un chico para llenar el depósito de su Harley, cogió una bolsa de golosinas, pagó con tarjeta y se marchó. A los pocos minutos entró otro chico, tenía una gorra y no se le veía la cara, pero no parecía sospechoso, llenó su depósito, pagó y se fue. Todo era No se le ve la cara, claro que es sospechoso. normal. Jeremy atendía a la gente con normalidad y no parecía que la cosa fuera a ponerse más interesante. Ver cómo alguien trabaja de dependiente no es emocionante, que digamos. Sin embargo, esa idea se difuminó al cabo de una hora exactamente, a las 5:03. Justo a esa hora, la señora Thompson entró de nuevo a la tienda, compró de nuevo el periódico y el paquete de tabaco y se marchó. Era extraño, pero por un momento pensó que quizás se le había olvidado que ya lo había comprado, o era lo que hacía cada mañana, comprar 2 veces lo mismo. Mientras intentaba encontrarle algún sentido lógico, entró de nuevo el chico de la Harley para llenar el depósito y de nuevo cogió la bolsa de golosinas. Todo estaba tornándose de un color muy oscuro, se quedó expectando a ver si aparecía esa tercera persona con gorra y cuando le vio entrar para hacer lo mismo que había hecho, le entró un escalofrío. Y no terminaba ahí. Los mismos clientes hacían la misma rutina cada hora. Se repitió a las 6:03, a las 7:03, a las 8:03. Podría parecer que la cinta estuviera trucada, pero Jeremy era el único que hacía las cosas distintas, y a través de las ventanas podía verse cómo se movía el sol. Lo adelantó rápidamente y seguía sucediendo a las 9:03, a las 10:03, a las 11:03, pero a las 12 apareció repentinamente la cara de Jeremy sonriendo. De algún modo sabía que mirarían las grabaciones y parecía que todo aquello le divertía. Se percató del detalle de que cuando se puso frente a la cámara el aceite ya había desaparecido de un segundo a otro. Eran las 12 de la mañana, no pudo dormir nada esa noche. Le llevó las cintas a su jefe para que las viera y como era de esperar, estaba tan asustado como él. A las 4 de la tarde Jeremy empezaría su turno y no sabían qué hacer, pero a las 4:33 aún no había aparecido. Le llamaron pero no contestó. No. Llamaron a la policía. 9:33 de la noche. ¡No! Steve no entendía nada. Habían pasado 5 horas sin darse cuenta. Miró su teléfono y recuerda que llamaron a la policía a las 4:33, pero en el registro de llamadas aparecía que los llamó de nuevo a las 5:33, a las 6:33, a las 7:33, a las 8:33. Llamadas que no recordaba haber hecho, pero si eso no fuera suficiente, al despertar a las 9:33, vio que el tiempo se había congelado. Su jefe seguía en la misma posición que antes sin moverse y los coches de la calle también se habían paralizado. Sin saber qué hacer, solo quería llegar a su casa. Por suerte, antes de que perdiera la cabeza, estando a mitad de camino, el tiempo regresó de nuevo y la gente no parecía haberse dado cuenta. Agotado, llegó a su casa y durmió. Le despertó la llamada de su jefe diciéndole que había contactado con la policía, pero que no podían encontrar la dirección de la casa de Jeremy porque dio una falsa. Una dirección que la última vez que había habido una casa fue en 1993 y se quemó completamente con la familia dentro. Una tragedia que todos conocen. Por ello, ¡Ay, le no avisa que mames! ¿Se quemó? Va a quemarse. O no, te van a quemar, amigo, ya. Fuiste.
la policía quiere hablar también con él, que vaya cuanto antes. Y eso hizo. No parecían sorprenderse de la historia de Steve, casi le miraban como si ya le conocieran. De todas formas, no podía prestarle atención a eso, tenía cosas que hacer. Desde hacía unas semanas había entrado un chico nuevo llamado Jeremy y su jefe sospecha que puede estar robando el aceite de motor. Le ha pedido que revise las cintas para ver si